Dicen que el amor verdadero no se encuentra, sino que se reconoce, como un río que ya corría en silencio bajo la tierra y de pronto se deja ver entre las piedras. El amor, en su forma más pura, no irrumpe con estruendo, sino que aparece como un amanecer, suave, inevitable, y tan luminoso que cambia la manera en que contemplamos la vida. Esta historia comienza en un pueblo tranquilo, donde los días parecían repetirse como las notas de una melodía conocida, pero donde cada alma guardaba secretos, sueños y heridas que no siempre eran visibles. Entre esas almas estaba la de Lucía, una joven de mirada clara y corazón inquieto, que cada mañana contemplaba el horizonte como si buscara en él una respuesta, un signo, un eco de algo que aún no comprendía. Lucía había aprendido que la vida se construye con esperas, esperas que a veces duelen, esperas que transforman y esperas que, sin saberlo, nos preparan para lo inesperado. Su esperanza era un amor que no se apagara con el tiempo, un amor que la invitara a crecer y no a perderse. Pero hasta entonces, lo único que había recibido eran despedidas. Sin embargo, la vida, con su misteriosa manera de entrelazar destinos, había decidido que la historia de Lucía estaba a punto de cambiar, porque, en algún lugar, un corazón había empezado a latir al mismo compás que el suyo, como si el universo hubiera trazado líneas invisibles para que ambos caminos se encontraran. Ese corazón pertenecía a Gabriel, un joven marcado por la nostalgia que llevaba en los ojos la fuerza de alguien que había conocido la pérdida, pero también la esperanza de quien aún cree en la belleza de comenzar de nuevo. La primera vez que sus miradas se cruzaron, no hubo palabras, ni promesas, ni gestos grandiosos, solo un instante suspendido en el tiempo, como si el mundo hubiera decidido detenerse para que ambos pudieran reconocerse. En ese silencio nació algo que ninguno de los dos podía explicar, la certeza de que sus vidas estaban por transformarse para siempre. Y así, con la suavidad de un suspiro, empezó esta historia, un relato de amor que no busca ser perfecto, sino verdadero. Un amor que los llevará a descubrir que, incluso en medio de la fragilidad humana, la vida siempre guarda un espacio para la esperanza. Porque, al fin y al cabo, el amor no es solo un encuentro entre dos personas, sino también un encuentro con nosotros mismos, con lo que somos capaces de sentir y de entregar. Y eso fue lo que Lucía y Gabriel estaban a punto de aprender. Pero lo que aún no sabían es que su historia no sería sencilla, porque el amor que realmente vale la pena siempre pone a prueba el alma. La tarde en que Lucía y Gabriel se encontraron por primera vez estaba teñida de un dorado suave, como si el sol hubiera decidido derramar su luz más cálida sobre cada rincón del pueblo. Era el inicio del otoño, y las hojas comenzaban a caer con una delicadeza casi poética, alfombrando las calles de tonos ocres y rojizos. El aire llevaba consigo un aroma a tierra húmeda y promesas invisibles. Lucía caminaba hacia la plaza central, ese lugar donde la vida parecía reunirse en risas, en silencios compartidos y en pequeños instantes de eternidad. Iba distraída, como siempre, con un libro entre las manos y el corazón abierto a la nostalgia. No imaginaba que, a pocos metros, alguien más buscaba exactamente lo mismo, un refugio para el alma. Gabriel había llegado al pueblo hacía apenas unos días. Su andar era tranquilo, pero sus ojos revelaban la carga de un viaje largo, no solo en distancia, sino también en emociones. Había venido en busca de paz, de un nuevo comienzo, sin sospechar que el destino tenía preparado algo mucho más grande que la serenidad. Tenía preparado un encuentro que marcaría su vida para siempre. Fue allí, bajo la sombra de un viejo roble en la plaza, donde sucedió. Lucía levantó la vista de su libro justo en el instante en que Gabriel doblaba la esquina. Sus miradas se encontraron sin buscarse, y en aquel segundo nació un silencio profundo, el tipo de silencio que no incomoda, sino que acaricia. El mundo pareció desdibujarse a su alrededor. Las voces, los pasos, el murmullo de la fuente, todo desapareció. Solo quedaron ellos, mirándose,
como si ya se conocieran desde antes de haberse visto. Gabriel sonrió primero, con esa sonrisa tímida que nace de lo auténtico y no de lo ensayado. Lucía, sorprendida, bajó la mirada por un instante, como quien intenta proteger el corazón de algo que sabe que será inevitable. Fue apenas un cruce, una chispa, pero ambos lo sintieron. Algo se había encendido. No intercambiaron palabras aquel día. Solo un saludo breve, un gesto simple, pero suficiente para dejar una huella invisible. Al regresar a casa, Lucía sintió que el aire era distinto, más ligero, como si un susurro le dijera que la espera estaba llegando a su fin. Gabriel, por su parte, caminó de regreso con la certeza de que ese pueblo al que había llegado buscando calma le había regalado, sin aviso, una razón para quedarse. Lo curioso del destino es que nunca revela todo de golpe. Prefiere dejar señales, pequeños destellos que solo los corazones atentos saben reconocer. Lucía y Gabriel aún no lo sabían, pero ese instante bajo el roble sería el comienzo de un viaje lleno de emociones, pruebas y descubrimientos. Un viaje donde el amor sería tanto la brújula como el destino. Y así, con un saludo sencillo y una mirada profunda, el universo dio inicio a la historia que transformaría sus vidas para siempre. Los días siguientes parecían tejidos por una mano invisible que disfrutaba jugando con los hilos del destino. Lucía y Gabriel comenzaron a encontrarse con frecuencia, como si la plaza, las calles y los pequeños rincones del pueblo hubieran conspirado en silencio para acercarlos. La primera vez fue en la panadería, cuando ambos extendieron la mano al mismo tiempo para tomar el último pan recién horneado. Se miraron y rieron, cediéndose el turno con una complicidad inesperada. La segunda vez, en la biblioteca, cuando Gabriel buscaba un libro de poemas que curiosamente Lucía había devorado semanas atrás. Ella, con una timidez encantadora, le recomendó otros títulos, y él agradeció con una gratitud que fue más allá de las palabras. Poco a poco, los encuentros fueron dejando de parecer casuales. Había una corriente invisible que los empujaba uno hacia el otro, como si ambos fueran dos notas destinadas a encontrarse en la misma melodía. Y, sin darse cuenta, comenzaron a esperar esos instantes. El cruce de miradas, la conversación breve, la sensación de que había algo más que no podían nombrar. Lucía sentía que en Gabriel había una calma que contrastaba con la tormenta que a veces llevaba en el corazón. Él, en cambio, percibía en ella una luz que le recordaba la fuerza de los nuevos comienzos, incluso después de la pérdida. Ambos eran espejos, mostrándose mutuamente aquello que creían haber olvidado. Una tarde, mientras el cielo se pintaba de un azul intenso y las campanas de la iglesia marcaban la hora, Gabriel decidió hablar más allá de lo cotidiano. Con voz serena, le preguntó a Lucía qué era lo que más esperaba de la vida. Ella lo miró sorprendida y tras un silencio, respondió: «Espero un amor que no me quite libertad, sino que me dé alas. Un amor que no me encadene, sino que me acompañe». Gabriel la escuchó con atención y en sus ojos brilló una chispa de reconocimiento. No era solo una respuesta, era como si ella hubiera puesto en palabras aquello que él también había buscado por tanto tiempo. Desde ese momento, las conversaciones se hicieron más largas, más profundas, y cada palabra era como un hilo que los unía con más fuerza. Lucía y Gabriel ya no eran solo dos personas que coincidían en un pueblo, sino dos almas que comenzaban a reconocerse en lo esencial. Pero el amor verdadero, ese que transforma, no llega sin pruebas. Y el destino, que con tanta delicadeza había entrelazado sus caminos, pronto pondría frente a ellos un desafío que pondría a prueba la fortaleza de ese vínculo naciente. Porque el amor, para crecer, necesita atravesar también las sombras. El destino, siempre sabio y misterioso, sabe que el amor verdadero no florece únicamente en la calma, sino también en la tormenta. Y así, cuando Lucía y Gabriel comenzaban a descubrirse con más confianza, apareció la primera sombra que pondría a prueba sus corazones.
Gabriel había llegado al pueblo huyendo de un pasado doloroso. En la ciudad que había dejado atrás, había amado y perdido, había confiado y sido traicionado. Esa herida aún lo acompañaba como una sombra invisible, y aunque intentaba dejarla atrás, a veces su mirada se perdía en recuerdos que no se atrevían a morir del todo. Lucía, perceptiva, notaba aquel silencio en él, esa nostalgia que se escondía tras cada sonrisa. Por su parte, Lucía cargaba con su propio temor, el miedo a entregar el corazón y volver a quedarse sola. Su vida había estado marcada por despedidas, por promesas incumplidas que la habían dejado con la sensación de no ser suficiente. Y ahora que sentía algo tan profundo hacia Gabriel, temía que todo fuera un espejismo destinado a desaparecer. La primera discusión surgió de un malentendido sencillo, casi trivial, pero que desnudó esas inseguridades ocultas. Gabriel, en un gesto de cautela, se mostró reservado al hablar de su pasado, y Lucía interpretó su silencio como desinterés. Ella, herida, le preguntó con franqueza si realmente quería dejar entrar a alguien en su vida. «No lo sé», respondió Gabriel bajando la mirada. «A veces siento que si vuelvo a entregar el corazón, lo perderé de nuevo». Aquellas palabras fueron como un balde de agua fría para Lucía, que en lo más profundo temía escuchar exactamente eso. Caminó hacia casa con los ojos llenos de lágrimas, sintiendo que quizás había esperado demasiado de un hombre que aún no estaba listo. Esa noche, ambos se sumergieron en sus pensamientos. Gabriel, con el peso de su pasado, preguntándose si sería capaz de sanar para no herir a Lucía. Y ella, luchando contra la idea de volver a cerrar las puertas de su corazón para protegerse del dolor. El amor que habían empezado a construir estaba frente a su primer umbral. O se debilitaba ante la duda, o aprendía a fortalecerse a través de la vulnerabilidad. Lo que ninguno de los dos sabía era que, a veces, las heridas más profundas son también las que más nos acercan, si tenemos la valentía de mostrarlas y la paciencia de abrazarlas. Y en los próximos días, sería el mismo destino quien les daría la oportunidad de decidir si huir o quedarse. El día después de aquella discusión, el pueblo despertó distinto. Una tormenta repentina, anunciada por nubes pesadas y vientos caprichosos, obligó a todos a refugiarse en sus hogares. Las calles, normalmente llenas de calma, se llenaron de hojas volando y el murmullo del agua que golpeaba con fuerza los techos. Lucía miraba la lluvia desde su ventana, con el corazón inquieto. Aún sentía el eco de las palabras de Gabriel y la punzada de la incertidumbre. Pero la vida, en su extraña manera de hablar sin palabras, le estaba preparando algo más que un día gris. En medio de la tormenta, un accidente sucedió en las afueras del pueblo. Un pequeño puesto de madera, donde una anciana vendía flores, cedió ante la fuerza del viento y quedó destruido. Gabriel, que pasaba por allí tratando de ayudar a algunos vecinos, corrió hacia el lugar y encontró a la anciana atrapada entre tablas rotas y flores marchitas. Sin pensarlo, llamó a gritos pidiendo ayuda. Fue Lucía quien, escuchando desde su ventana, salió corriendo bajo la lluvia al reconocer la voz. Cuando lo vio empapado, intentando liberar a la mujer, algo dentro de ella se removió. Allí estaba ese hombre que temía amar, mostrando su verdadero corazón en un acto de entrega. Juntos, bajo la tormenta, lograron sacar a la anciana y llevarla a resguardarse. Lucía, con manos temblorosas, acomodaba a la mujer sobre una manta, mientras Gabriel sostenía un paraguas roto que apenas servía de escudo. Sus miradas volvieron a encontrarse, y en ese instante no hubo necesidad de palabras. Lo que habían vivido juntos en esos minutos hablaba más fuerte que cualquier explicación. El silencio se rompió cuando la anciana, con una voz frágil pero serena, les dijo: «Gracias, hijos. No olviden nunca que el amor verdadero se demuestra en los momentos difíciles, no en los fáciles». Sus palabras fueron como un eco que se clavó en sus corazones. Lucía sintió que aquel mensaje era una respuesta a sus dudas, y Gabriel comprendió que el miedo no podía seguir siendo más fuerte que la oportunidad de amar.
Cuando la tormenta cesó y el cielo comenzó a abrirse en tonos suaves de azul y naranja, Lucía y Gabriel caminaron de regreso juntos, empapados, pero en silencio, conscientes de que algo había cambiado entre ellos. La prueba no había terminado, pero el destino ya había comenzado a enseñarles que los verdaderos lazos se forjan en medio de las tormentas, y lo que estaba por llegar profundizaría aún más esa enseñanza. La tormenta había dejado tras de sí un aire limpio, casi sagrado. Las calles aún olían a tierra mojada, y el cielo, despejado poco a poco, parecía sonreírles con un atardecer cálido y sereno. Lucía y Gabriel, empapados hasta los huesos, caminaron en silencio durante un largo tramo. Ninguno se atrevía a romper aquel instante en que las miradas hablaban más que las palabras. Finalmente, Gabriel se detuvo junto al viejo puente que cruzaba el río del pueblo. El agua corría con fuerza por la lluvia, como si la corriente quisiera arrastrar todo lo viejo y dar paso a lo nuevo. Allí, con voz grave pero sincera, Gabriel dijo: «Lucía, tengo miedo, no de ti, sino de mí, de no saber cuidar lo que nazca entre nosotros, de fallar como alguna vez fallé y volver a perderlo todo». Lucía lo miró con ternura. En sus ojos no había reproche, sino la claridad de alguien que también conocía el peso de las heridas. Dio un paso hacia él y respondió suavemente: «Yo también tengo miedo. He esperado tanto tiempo un amor que no me destruya, que a veces me pregunto si de verdad existe. Pero, cuando te miro, siento que tal vez sí». Esas palabras fueron como una llave que abrió un candado invisible. Gabriel bajó la guardia, permitiéndose mostrarle las cicatrices de su pasado. Habló de la traición que lo había dejado vacío, del dolor de confiar y ver cómo sus sueños se desmoronaban. Lucía, con el corazón temblando, compartió su historia de despedidas, de promesas rotas que la habían hecho desconfiar del amor. Ambos se escucharon en silencio, no para juzgar, sino para sostener. Y en ese acto de vulnerabilidad encontraron algo inesperado, una fuerza nueva. Descubrieron que amar no es pretender ser perfectos, sino atreverse a mostrar la fragilidad y confiar en que el otro sabrá abrazarla. El río seguía corriendo a sus pies como símbolo de todo lo que dejaban atrás. Gabriel, con manos temblorosas, tomó la de Lucía por primera vez, y ese gesto, sencillo pero profundo, selló un pacto silencioso. Caminarían juntos, aún con miedos, pero con la decisión de no huir más. Esa noche, al despedirse, Lucía volvió a casa con el alma ligera, como si por fin hubiera encontrado un espacio donde ser ella misma sin máscaras. Gabriel, por su parte, sintió que había dado un paso hacia la vida que tanto había buscado. Una vida donde el amor no fuera amenaza, sino refugio. Pero lo que ambos aún ignoraban era que el destino, siempre atento, les tenía preparada una prueba aún más grande, capaz de sacudir no solo sus corazones, sino todo lo que creían seguro. Los días siguientes fueron un remanso de calma. Lucía y Gabriel comenzaron a compartir más momentos, caminatas por la plaza al caer la tarde, lecturas compartidas en la biblioteca y silencios que no pesaban, sino que reconfortaban. La gente del pueblo empezó a notar la chispa entre ellos, y más de una sonrisa cómplice se cruzaba a su paso. Parecía que, poco a poco, la vida los estaba enseñando a confiar otra vez. Pero cuando el corazón empieza a abrirse, también se expone a los vientos más fuertes. Y uno de esos vientos llegó, sin aviso, desde el pasado de Gabriel. Una tarde, mientras Lucía lo esperaba en el café del pueblo, una mujer desconocida entró al lugar. Su porte era elegante, sus ojos brillaban con determinación, y en su rostro se mezclaba nostalgia con cierta dureza. Nadie la conocía, pero su presencia no pasó desapercibida. Al acercarse a la mesa de Lucía, preguntó con voz firme: ¿Tú eres Lucía? Lucía asintió, sorprendida, y la mujer continuó: Soy Elena, la razón por la que Gabriel dejó la ciudad.
Aquellas palabras cayeron como un golpe inesperado. Lucía escuchó en silencio mientras Elena, con un tono entre arrepentido y desafiante, confesaba que había sido el gran amor de Gabriel y que lo había perdido por sus propios errores. Ahora, después de tanto tiempo, había venido a buscarlo, convencida de que aún existía una oportunidad. Cuando Gabriel llegó y la vio, su rostro palideció. El pasado que tanto había intentado enterrar estaba allí, frente a él, reclamando un lugar en su presente. Lucía lo miró con el corazón en un puño, sintiendo cómo la duda y el miedo comenzaban a oscurecer la claridad que habían construido. «No vine a incomodarte», dijo Elena suavemente. «Solo quiero saber si todavía queda algo de lo nuestro». Lucía se levantó de la mesa, incapaz de contener las lágrimas. No dijo nada, solo salió del café dejando tras de sí un silencio denso que pesaba más que cualquier palabra. Gabriel, dividido entre la sorpresa y el dolor, supo en ese instante que estaba frente a una encrucijada. Debía elegir entre quedarse atado a lo que fue, o luchar por lo que apenas comenzaba a nacer con Lucía. El destino les había puesto una prueba mayor, no solo la de superar los miedos internos, sino también la de enfrentar los fantasmas del pasado. Y en el corazón de Lucía se encendía una pregunta que la acompañaría durante las noches siguientes. ¿Podrá un amor nuevo sobrevivir cuando el pasado regresa con tanta fuerza? Lucía caminaba bajo la tenue luz de los faroles, con el corazón latiendo como un tambor desbocado. La lluvia de días atrás parecía regresar en forma de lágrimas que se escapaban sin permiso. Se sentía traicionada, no porque Gabriel hubiera hecho algo contra ella, sino porque el pasado había irrumpido como un fantasma que amenazaba con arrebatarle aquello que apenas comenzaba a construir. Al llegar a casa, se dejó caer en la cama y abrazó la almohada como si buscara refugio. Una y otra vez se repetía las palabras de Elena. La razón por la que Gabriel dejó la ciudad. ¿Acaso el corazón de Gabriel seguía atado a esa mujer? ¿Acaso ella había sido solo un paréntesis? ¿Un respiro momentáneo en medio de su dolor? Gabriel, mientras tanto, permanecía en el café con Elena, aunque cada segundo allí le resultaba insoportable. La mujer hablaba de recuerdos, de promesas rotas y de oportunidades perdidas, pero su mente estaba en otro lugar, en la imagen de Lucía, alejándose, con la mirada herida y vulnerable. Era entonces cuando comprendía la magnitud de su elección. «Elena», dijo finalmente con voz firme, «lo que vivimos fue real, sí, pero quedó atrás. Me costó demasiado sanar, demasiado volver a creer, y ahora no pienso perder lo que estoy encontrando». El silencio que siguió fue denso, casi solemne. Elena lo miró con una mezcla de dolor y resignación. Por primera vez entendía que había llegado tarde, que aquel hombre ya no le pertenecía. Con una sonrisa apagada, se levantó y se despidió, dejando a Gabriel con el corazón acelerado y la urgencia de buscar a Lucía. Esa misma noche, golpeó la puerta de su casa, pero ella no salió. Desde adentro, Lucía escuchaba los llamados, dudando si abrir o dejarlo marchar. La herida aún estaba fresca y su miedo a sufrir volvía a levantar muros. Gabriel, con voz quebrada, susurró al otro lado de la puerta: «Lucía, no es el pasado el que quiero, es a ti. Eres tú la razón por la que sigo aquí, por la que quiero volver a creer». Las palabras flotaron en el aire, pero Lucía, dominada por la confusión, no respondió. Solo apoyó la frente contra la madera, dejando escapar un suspiro que él jamás escucharía. Gabriel se fue esa noche con el peso de la incertidumbre, pero también con la convicción de que no dejaría que la historia terminara así. El amor que estaba naciendo entre ellos había entrado en una batalla silenciosa, la de sanar la duda y restaurar la confianza. Una batalla que no se libra con grandes gestos, sino con verdad, paciencia y fe. Y pronto, el destino les daría una oportunidad inesperada de demostrar si su amor podía resistir. El pueblo, con su calma habitual, parecía no notar el torbellino que agitaba los corazones de Lucía y Gabriel. Durante días, ella evitó cruzarse con él, refugiándose en la rutina,
intentando convencer al corazón de que era mejor mantener distancia. Sin embargo, el destino rara vez se conforma con dejarnos escapar de lo que realmente importa. Una mañana, mientras el sol iluminaba las calles con un resplandor limpio y tibio, un grupo de niños del pueblo organizó un pequeño evento en la plaza para recaudar fondos para la anciana de las flores, aquella que había perdido su puesto durante la tormenta. Lucía, sensible como siempre, decidió ayudar. Preparó dulces caseros, montó una mesa y poco a poco se dejó envolver por la alegría de la gente. Lo que no esperaba era ver a Gabriel entre la multitud, cargando cajas con libros y ofreciendo su apoyo. Al cruzar miradas, el tiempo pareció detenerse otra vez, como aquella primera vez bajo el roble. Pero esta vez había dolor de por medio, heridas frescas y preguntas sin responder. El destino, en su ironía, los colocó trabajando codo a codo. Los organizadores, sin sospechar nada, les asignaron la misma mesa. Al principio las palabras fueron escasas, apenas frases prácticas. Pasa los dulces, acomoda los libros. Sin embargo, cada roce accidental de sus manos, cada silencio compartido, parecía clamar por una conversación más profunda. Cuando el evento terminó y la plaza quedó casi vacía, Gabriel no dejó pasar la oportunidad. Con voz firme, aunque cargada de emoción, dijo: «Lucía, no puedo seguir sin que me escuches. Elena fue parte de mi historia, pero no de mi futuro. Elijo estar contigo, aunque tenga que demostrarlo cada día». Lucía lo miró con lágrimas contenidas. Su corazón quería creer, pero el miedo aún la sostenía en un frágil equilibrio. «Gabriel, ¿y si un día el pasado vuelve a tocar tu puerta?», preguntó en un susurro. Él dio un paso más cerca y respondió con los ojos fijos en los de ella. «Entonces lo cerraré con mis propias manos, porque mi presente y mi futuro están aquí, contigo». El silencio posterior fue más elocuente que cualquier discurso. Lucía sintió como las barreras de su corazón comenzaban a resquebrajarse. Tal vez el amor no era la ausencia de miedo, sino la valentía de confiar a pesar de él. Ese día, bajo el mismo cielo que había sido testigo de sus dudas, el destino les mostró que había llegado la hora de decidir si caminarían juntos con fe o si dejarían que el temor los separara para siempre. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Las palabras de Gabriel resonaban en su mente una y otra vez. «Mi presente y mi futuro están aquí, contigo». Eran sinceras. Lo sentía en lo profundo de su alma. Pero sus propios temores levantaban muros invisibles que la mantenían en duda. Se levantó, abrió la ventana y contempló el cielo estrellado. En ese silencio inmenso comprendió algo. Llevaba años esperando un amor que la hiciera sentir viva, un amor que no se basara en promesas vacías, sino en actos. Y ahora que ese amor se presentaba frente a ella, lo dejaría escapar por miedo. Al día siguiente, decidió caminar hacia el río, el mismo lugar donde Gabriel le había tomado la mano por primera vez. No sabía si lo encontraría allí, pero su corazón le pedía regresar al origen de su vínculo. Y como si el universo hubiera escuchado su anhelo, lo vio a lo lejos, sentado en el puente, con la mirada perdida en la corriente del agua. Se acercó con pasos temblorosos. Gabriel, al verla, se levantó de inmediato, sorprendido pero con el alma ardiendo de esperanza. Antes de que él dijera algo, Lucía respiró hondo y habló con una franqueza que le temblaba en la voz. «Tengo miedo, Gabriel. Pero más miedo tengo de vivir sin intentar lo que siento contigo. No quiero huir, quiero quedarme, si tú también decides quedarte». Las palabras cayeron como un bálsamo en el corazón de Gabriel. Con un brillo en los ojos que hablaba de alivio y entrega, tomó sus manos y respondió: «Lucía, me quedo. Aunque tengamos que luchar contra miedos, contra dudas, contra recuerdos, me quedo contigo». En ese instante, bajo el murmullo del río y el viento suave del atardecer, se abrazaron como quien encuentra finalmente el refugio más esperado. Fue un abrazo que no pedía perfección, solo verdad,
que no prometía ausencia de dolor, sino presencia constante. El amor entre ellos comenzaba a nacer de verdad, no como una chispa pasajera, sino como un fuego que resistía las tormentas y que poco a poco los estaba transformando. Pero el amor, cuando es auténtico, no solo sana a quienes lo viven, también irradia hacia afuera, tocando vidas que ni siquiera sospechan su influencia. Y pronto, Lucía y Gabriel descubrirían que su unión no era solo un regalo para ellos, sino también para aquellos que los rodeaban. Con el tiempo, la historia de Lucía y Gabriel dejó de ser solo suya. La forma en que caminaban juntos por el pueblo, con la mirada cómplice y la sonrisa compartida, comenzó a inspirar a quienes los observaban. Su amor, nacido de vulnerabilidad y valentía, se convirtió en un recordatorio silencioso de que los corazones pueden sanar y volver a confiar, incluso después de haber sido heridos. Los vecinos comentaban cómo, de pronto, las tardes en la plaza parecían más luminosas, cómo los niños reían con mayor entusiasmo, y cómo la anciana de las flores, antes apagada por la pérdida, volvía a sonreír mientras arreglaba su puesto con nuevas ganas. Todo parecía vibrar con una energía distinta. Una energía que provenía de la simple verdad de dos almas que se habían atrevido a amar sin reservas. Lucía y Gabriel no buscaban reconocimiento, no necesitaban aplausos ni elogios. Su amor era un acto cotidiano de fe, un gesto de paciencia aquí, una palabra de apoyo allá, un abrazo que decía más que cualquier promesa. Pero los demás lo percibían como un faro, una guía silenciosa que recordaba que la esperanza siempre encuentra su camino y que el amor verdadero no solo transforma a quienes lo viven, sino también a quienes lo observan. Una tarde, mientras compartían un café bajo el roble que había sido testigo de su primer encuentro, Lucía sostuvo la mano de Gabriel y dijo: «Nunca imaginé que el amor pudiera ser tan fuerte y tan delicado al mismo tiempo, que pudiera enseñar tanto sobre mí misma, sobre nosotros». Él la miró y con una sonrisa que mezclaba ternura y certeza respondió: «El amor auténtico no se trata de no tener miedo, Lucía. Se trata de elegirnos todos los días, incluso con miedo». En ese instante, comprendieron que habían alcanzado algo más profundo que la pasión o la emoción. Habían construido un amor que era refugio, luz y guía. Un amor que resistía los embates del pasado y que, con cada prueba superada, se volvía más sólido, más luminoso. El pueblo, sin saberlo, se convirtió en un testigo silencioso de que la esperanza y la fe no son solo palabras, sino actos concretos que transforman vidas. Y Lucía y Gabriel, con su entrega sincera, demostraban que incluso en un mundo lleno de incertidumbre, siempre hay espacio para empezar de nuevo. El amor, habían aprendido, no es solo un encuentro de dos personas. Es un acto de valentía que toca todo a su alrededor. Con el paso de los meses, Lucía y Gabriel aprendieron que el amor verdadero no se mide en grandes gestos ni en palabras rimbombantes, sino en la constancia silenciosa, en la ternura que se ofrece sin condiciones y en la fe que se mantiene firme incluso ante la incertidumbre. Cada día juntos era un acto de valentía, un recordatorio de que los corazones pueden sanar y volver a abrirse si se les da espacio y paciencia. El pueblo, que los había observado desde el principio, comenzaba a comprender el poder de esa entrega genuina. Los vecinos se inspiraban en su ejemplo, en la forma en que enfrentaban los miedos sin huir, en cómo resolvían los conflictos con respeto y amor. Lucía y Gabriel se habían convertido en un faro, mostrando que el amor auténtico no solo transforma vidas individuales, sino que puede irradiar esperanza a todos los que lo rodean. Una tarde, mientras caminaban tomados de la mano por la orilla del río, Gabriel miró a Lucía y dijo: «Hemos pasado por tormentas, por dudas y por fantasmas del pasado, pero cada paso, cada lágrima, nos trajo hasta aquí. Ahora sé que todo valió la pena». Lucía apoyó la cabeza sobre su hombro, sintiendo la certeza de que aquel amor no era solo un refugio, sino un hogar. «Sí», respondió suavemente, «y lo mejor es que aún nos queda todo por descubrir».
juntos. El sol se ocultaba, tiñendo el cielo de tonos cálidos, y en ese instante, el tiempo pareció detenerse. Todo el dolor, todo el miedo, se disolvió en la fuerza de la conexión que compartían, porque habían comprendido algo esencial. El amor que vale la pena no es aquel que promete perfección, sino aquel que nos enseña a ser valientes, a confiar y a entregarnos con el corazón abierto, aun cuando sabemos que podemos sufrir. Lucía y Gabriel continuaron caminando, dejando que la corriente del río llevara con ella los restos de los miedos pasados. Y en cada paso, en cada mirada, en cada gesto, celebraban la fuerza de un amor que había nacido del coraje y de la esperanza. Un amor capaz de transformar la vida y de tocar a quienes los rodeaban. Porque al final, el verdadero amor no solo se vive entre dos personas, también inspira, ilumina y deja una huella indeleble en el mundo. Y así, bajo el cielo que los había visto comenzar su historia Lucía y Gabriel, se convirtieron en el ejemplo de que la fe, la paciencia y la entrega sincera pueden crear un amor que trasciende el tiempo, los miedos y cualquier tormenta que la vida decida presentar. Un amor que permanece, siempre. El amor verdadero no es perfecto, ni llega sin desafíos, pero es valiente, constante y transforma todo a su alrededor. Lucía y Gabriel nos enseñan que cada miedo, cada duda y cada prueba pueden convertirse en un puente hacia lo que realmente importa. Entregarse con el corazón abierto y confiar en la vida. Hoy, quizá tú también estés enfrentando miedos, heridas del pasado o decisiones difíciles. Recuerda, el amor, la esperanza y la fe no son solo palabras, son actos que nos fortalecen, que nos enseñan a creer de nuevo y a seguir caminando, incluso cuando parece imposible. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a que lo compartas con alguien que necesite un recordatorio de que siempre hay esperanza. Déjanos un comentario contándonos qué parte de esta historia resonó contigo. Y suscríbete al canal para seguir descubriendo juntos historias que inspiran, emocionan y transforman. Recuerda, el verdadero amor siempre encuentra su camino, y tú también puedes encontrar el tuyo.